Buenos días, el día de hoy vamos a ver el tema de magnitudes vectoriales 3. A ver. Ahí está mi pluma. Listo. Objetivos del día, chicos. Aprender a descomponer un vector tanto en su eje X como en su eje Y. Y segundo objetivo, saber que es una resultante máxima y una resultante mínima. Empezamos. Descomposición rectangular. Tenemos un vector A. Vamos a descomponerlo en su eje X y en su eje Y. Recuerden, chicos, que en el eje X trabajamos en Y. Y en el eje Y trabajamos en J. Como resumen de la clase anterior, cuando va a la derecha, más I, va a la izquierda, menos I, va hacia arriba, más J, va hacia abajo, menos J. Listo, chicos, tenemos un vector cualquiera, le vamos a ubicar un origen donde inicia el vector. Y en su origen trazamos nuestro eje X y nuestro eje Y. Al momento de descomponer este vector tenemos A sub X y A sub Y. Y el ángulo que forma con la horizontal, ángulo θ. Ahora, chicos, este vector se puede leer de dos formas. Vector A como un par ordenado AX, AY. O también se puede leer como AXY, porque está en el eje horizontal, más AYJ. ¿Por qué es positivo los dos? Porque va a la derecha y va hacia arriba. Aquí vemos, chicos, donde AX es vector componente abscisa. Abscisa es toda la horizontal. Y AY es vector componente ordenada, todo el eje vertical. Ya digo, esta es la parte importante del día. Saber cuánto vale la componente horizontal y cuánto vale la componente vertical, que se subía. La componente horizontal sería el módulo del vector por el coseno del ángulo. Y la componente vertical sería el módulo del vector por el seno del ángulo. Entonces, esto es lo más importante que tenemos que aprender hoy día, ya que esto lo vamos a ver a lo largo de todo el año. Chicos, y como dato adicional, también podemos calcularle la resultante al vector. Esto sí lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Resultante igual a raíz de componente x al cuadrado más componente y al cuadrado. Los componentes se pueden calcular utilizando el teorema de Pitágoras, pero también se pueden calcular si es que sabemos los triángulos notables que se forman. Y chicos, lo que viene a ser resultante máxima y resultante mínima es sencillo. ¿Qué es la resultante máxima? Es la suma de vectores. Y la resultante mínima es la resta de vectores. Por ejemplo, tenemos vector A. Un momento. Ya. Tenemos vector A y vector B. ¿Cuál sería la resultante máxima de estos dos vectores? Fácil, la suma. Y la resultante mínima sería la resta. Ejemplo aplicativo. Si la resultante máxima de dos vectores es 16 y la resultante mínima es 4, determinar el módulo de cada vector. Fácil, chicos. Resultante máxima 16. Ponemos A más B igual a 16 y la mínima es 4. A menos B igual a 4. Acá vemos. A más B 16, A menos B 4. ¿Cómo sumamos los dos vectores? A más A, 2A, más B menos B, se va. Y por otra parte el igual se mantiene y 16 más 4, 20. Como 2A es igual a 20, ¿cuánto valdría A? A valdría 10. Y como A vale 10, reemplazamos en cualquiera de estas dos ecuaciones, por ejemplo en la primera. 10 más B igual a 16. Como 10 más B es igual a 16, el 10 que está sumando pasa a restar. ¿Cuánto vale B? B vale 6. Como resumen, chicos, esto no es necesario copiar, pero si quieren y como repasando y les puede ayudar mucho, copian la descomposición rectangular y los triángulos notables más famosos conocidos que vamos a usar. 37-53, 30-60, 45-45, 16-74. Esto ya lo hemos visto en trigonometría, ¿cierto? Pero bueno, de todas formas, aquí está. Descomposición. Tenemos vector B, otra vez θ, Bx y By. Como se dan cuenta, forma un triángulo rectángulo. A veces no es necesario hacer esto, B coseno de θ o B seno de θ. A veces con saber el triángulo rectángulo es suficiente, chicos. Y empezamos con los ejemplos. Ejemplo número 1. Calcular el módulo de las componentes rectangulares del vector V de módulo 8 raíz de 2. Listo. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Tenemos que hacer su componente en X
y su componente en y. ¿Cómo hallo la componente en x? Es v por coseno del ángulo. ¿Qué ángulo es? 45. Y en la vertical sería v por seno de 45. Ahora, lo primero que hacemos es trazar líneas paralelas a los ejes, luego se trazan las componentes vectoriales. Lo que acabo de hacer, ¿cierto? Componente bx, componente by. Acá, como se dan cuenta, el by, si yo le trazo una paralela, sería esta recta de acá. Y aquí me formaría un triángulo rectángulo. Como tenemos un triángulo rectángulo, chicos, van a haber dos formas de descomponer. Una va a ser usando el triángulo rectángulo notable, porque casi siempre el ángulo de aquí adentro va a ser un ángulo notable, un ángulo conocido. 45, 37, 53, 60, 30, 74, 16, 37 medios, 53 medios. Ahora, hay otra forma de hacer que es la más sencilla para mí, que es aplicar lo que hemos aprendido hoy, que es usar b por coseno de teta y b por seno de teta. De la primera forma, chicos, como tenemos un triángulo de 45 grados y esta hipotenusa, ¿cuánto vale? 8 raíz de 2, ¿cierto? Esto vale 8 raíz de 2. ¿Alguien recuerda cómo es el triángulo de 45 grados? Sería K, K, y la hipotenusa valdría K raíz de 2. Como K raíz de 2 va a ser igual a 8 raíz de 2, ¿cuánto valdría K? K valdría 8. Por lo tanto, la componente en y valdría 8 y la componente en x valdría 8. Aquí está. Componente en x 8, componente en y 8. Ahora, pero esta forma tenemos que estar formando triángulo. Entonces, para ahorrarnos el paso de formar triángulo, con la segunda forma es más sencillo. Componente en x es el vector, que viene a ser 8 raíz de 2, por el coseno del ángulo 45. Y componente en y es 8 raíz de 2 por seno del ángulo 45. Ahora, por trigonometría, chicos, por eso es importante la trigonometría y las razones trigonométricas. Coseno de 45, ¿cuánto es? 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, tengo 8 raíz de 2 por 1 entre raíz de 2, arriba raíz de 2, abajo raíz de 2. Respuesta 8. Y componente en y, lo mismo, porque seno de 45 también es un medio. 8 raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2, 8. Por lo tanto, componente en x 8, componente en y 8. Nos ahorramos algunos pasos. Ejemplo número 2. Descomponer el siguiente vector. Otra vez, vector A mide 20. Este 20 significa que su módulo de este vector es 20. O sea, todo este segmento mide 20. Ángulo 37. ¿Qué es lo primero que se hace, chicos? Trazar su componente en x y su componente en y. A partir de ahora yo voy a usar la segunda forma, la que es usar seno y coseno, más, porque es más sencillo. Se me hacen menos pasos. O sea, trazamos AX y AY. ¿Cómo calculo X? El vector por coseno del ángulo, que es 37. Y A sub Y, el vector por el seno del ángulo, 37. Por lo tanto, A sub X va a ser 20, porque el módulo del vector vale 20, ¿cierto? Por coseno de 37. ¿Cuánto vale el coseno de 37? 4 quintos. Y A sub Y, 20 por seno de 37. Chicos, si se olvidan su triángulo, lo pueden ver en su cuaderno. O de todas formas, como ustedes ya están estudiando los triángulos, se lo aprenden de memoria. Y es fácil, triángulo 37. 37, 53. A 37 se le pone 3K. 53 se le pone 4K. Y la hipotenusa vale 5K. Por lo tanto, coseno de 37 sería 4 entre 5. Porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Listo. 20 por 4 quintos, 16. Y para AY, 20 por 3 quintos, 12. Ejemplo número 3. Igualmente, chicos, descomponer este vector. Trazamos su eje X y su eje Y. Vamos viendo 3 ejemplos iguales. En su tarea tienen que ser tal cual, chicos. Ahora, en la componente X sería el módulo del vector por coseno del ángulo. Y componente en Y, módulo del vector por seno del ángulo. Ahora, ¿cuánto vale el módulo del vector? Me dan de dato que vale 50. Sería 50 por coseno de 74 y abajo coseno por seno de 74. 74 no es un triángulo fundamental, es un triángulo auxiliar, pero igual, chicos, tienen que saberlo. Número 4. Determinar el resultante del sistema de vectores. Chicos, cuando dos vectores forman 90 grados es más sencillo, solamente tienen que usar Pitágoras, ¿no? Para el primer caso, la resultante sería usar Pitágoras.
porque la resultante en sí estaría acá. Miren, trazo paralela acá, trazo paralela acá, y donde se intersectan hasta ir al vector. Como va hacia arriba, este vector va hacia arriba y este vector va hacia arriba, la resultante va a ir hacia arriba. Listo. Esta va a ser la resultante. Ahora, ¿cómo veo la resultante? Con Pitágoras. R es igual a raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Sería 16 al cuadrado más 2 al cuadrado. 16 al cuadrado es 256, 12 al cuadrado 144, resultante igual a raíz de 400, respuesta 20. Ahora, para el B, en el siguiente gráfico determina el módulo de la resultante. Igualmente, chicos, ¿cómo grafico la resultante? Trazamos paralelas, ¿no? Paralela a la vertical, paralela a la horizontal. De donde empieza la intersección de vectores hasta su segunda intersección, ahí está la resultante. Entonces, chicos, si les pido graficar la resultante, también ya saben graficarla. ¿Y cómo calculo la resultante? Con Pitágoras, ¿no? R igual a raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Respuesta 26. Esta parte es operativa, no parte algebraica, chicos. Número 5. Si la resultante máxima de dos vectores es 14 y la resultante mínima es 2, determinar el módulo de la resultante cuando los vectores forman un ángulo recto. ¿Qué significa que forman un ángulo recto que forman 90 grados? Pero primero por partes, chicos. Resultante máxima 14, o sea, la suma de vectores tiene que ser 14. Y resultante mínima 2, la resta de vectores es 2. Empezamos. A más b igual a 14 y a menos b igual a 2. Sumamos lado con lado, ¿no? A más a, 2a. Más b menos b, se va. 14 más 2, 16. 2a igual a 16. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. A es igual a 16 entre 2, 8. Ahora, chicos, si a vale 8, ¿cuánto vale b? Reemplazo en cualquiera. Por ejemplo, voy a reemplazar en el resultante mínima. Sería a, o sea, 8, menos b, igual a 2. El b que está restando pasa a sumar, va a quedar b, igual a el 2 que está sumando pasa a restar. 8 menos 2, respuesta b vale 6. Listo, b vale 6. Ahora me dicen que estos dos vectores a y b forman un ángulo recto. Entonces, en el momento de graficar, a y b tienen que formar un ángulo recto, ángulo de 90 grados. Y me piden el módulo de la resultante. ¿Cómo se llega a la resultante? Con Pitágoras, ¿cierto? Y si me piden graficar, trazo paralela, y de la primera intersección a la segunda intersección. Ahí está mi resultante. ¿Y cómo la calculo? Con Pitágoras. Raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Respuesta, resultante igual a 10. Ahora, chicos, para sus tareas son ejemplos parecidos a los que acabamos de ver. Número 1. La resultante máxima de dos vectores es 11 y la mínima es 3. Hallar módulo de cada vector. Ya hemos visto un ejemplo parecido. Número 2. Determinar el módulo del resultante. Chicos, en la número 2, aparte de hallar el módulo, quiero que me grafiquen la resultante. También ya hemos visto un ejemplo parecido. Número 3 y número 4 es descomposición. Apliquen por favor la segunda forma, la que es usar coseno y seno. Igualmente acá, coseno y seno. Ya hemos visto 3 ejemplos parecidos, chicos. Entonces lo importante del día de hoy es que aprendan a descomponer y saber cuándo es resultante máxima y cuándo es resultante mínima. Eso es todo, chicos, cuídense, nos vemos.